El gobernador de la provincia de Buenos Aires la definió como la griega buena. Está Silvina Batakis, ministra de Economía de la provincia. Gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias por la invitación. ¿Te sentís reflejada con ese apodo? Trabajamos todos para hacer lo mejor posible en el gabinete y bueno, creo que todos estos años hemos demostrado que pudimos llevar la provincia adelante, pero creo que lo mejor de todo el gabinete es que el gobernador nos hace trabajar en equipo. Y bueno, lo de griego, sí, los orígenes míos son griegos, tengo un abuelo griego y un abuelo alemán. Y bueno, uno trata de encontrar también, encontrar la cultura argentina en esas raíces que tenemos y tratar de hacer una fusión y tener una identidad argentina. Creo que a todos los argentinos nos pasa un poco eso. ¿Cómo llegaste al ministerio, digamos? ¿Cuál fue la primera vez que conociste al gobernador? Yo empecé trabajando con Nicolás Scioli en la Autoridad Ambiental de la provincia de Buenos Aires porque bueno, tengo una especialidad en economía ambiental y empecé trabajando en economía ambiental en la provincia de Buenos Aires y en energías alternativas, energías renovables. Y ahí es cuando empieza mi vínculo con el gobernador y después estuve trabajando en el Ministerio de Economía como jefa de asesoras, como subsecretaria y bueno, ya ahí sí el gobernador tenía un vínculo conmigo y finalmente en el periodo último de gestión del gobernador ya asumo como ministra desde el primer día. Hoy estamos en pretemporada de las PASO y hay muchos que aspiran a ser ministros de Economía. ¿Esa sería tu máxima aspiración hoy? No, la verdad que no. Yo creo que uno tiene que tratar de aportar desde el mejor lugar que le toque lo mejor para la gente. Nosotros, yo siempre digo, cuando yo estudiaba economía, la verdad que el sueño de nosotros los que estudiábamos, en ese momento éramos 15 nada más estudiantes de economía, y era tratar de hacer cosas para la gente, ¿sí? Me parece que esa es la mayor aspiración que tenemos y también es una gran responsabilidad y tenemos que honrar esa responsabilidad también. Lo que el gobernador diga yo voy a cumplirlo, voy a hacerlo y voy a tratar de dar lo mejor de mí como hice todos estos años. ¿Pero te gustaría ser ministra de Economía eventualmente de una presidencia de Scioli? Creo que primero que es una definición que él tiene que dar, ¿sí? Y obviamente que es una responsabilidad muy grande, me honraría, yo estoy muy honrada y orgullosa de haber sido ministra de Economía de la provincia, algo que por ahí uno no soñaba. Nosotros hacíamos un chiste con una compañera de estudio en la facultad que decíamos, bueno, nos decíamos licenciada, ¿no? Pero además de eso decíamos, ¿por qué nos hacen estudiar para ministros cuando algunos pocos estudian? Y finalmente, cuando me recibí, volvimos a hablar con esta compañera de estudio y digo, tienen que seguir estudiando para ser ministros por las dudas. Son aspiraciones por ahí que uno las ve como muy lejanas, pero uno tiene que prepararse, ¿sí? En el día a día uno tiene que prepararse porque puede pasar. ¿Y qué tenés en común con el actual ministro, con Axel Kicillof? Yo creo que miramos la economía al servicio de la gente. Creo que Axel eso lo tiene muy presente de las charlas que hemos tenido y creo que eso hace también que estemos en este movimiento, ¿sí? Y pensando en una economía peronista para la gente. En los periodos peronistas siempre se pensó la economía a favor de la industria nacional y a favor de generar empleo, ¿sí? Y eso es creo lo que nos caracteriza y nos pone en común, en una agenda en común. Sin embargo, hay algo que te une a Macri, que es Boca Juniors. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Es lo único que te une a Macri? No, pero también pensá que el gobernador es de Boca, Zanini es de Boca, Julián Domínguez es de Boca, somos muchos los que somos de Boca. Te tocó en su momento también ser la griega mala, por citar al gobernador. Digo, me acuerdo hace un par de años, hace más de 3 años, donde el gobernador mismo salió a defender la gestión de la economía de la provincia y en su momento quienes lo cuestionaban son quienes hoy están en su propia fórmula. ¿Cómo fue esa etapa y la transición al hoy? El gobernador, primero que nunca es quejoso, ¿sí? Y nosotros apenas asumimos, él lo que nos pidió es que pongamos la provincia al servicio de la industria, lo que yo te comentaba, tratar de tener toda una estructura tributaria que estuviese al servicio, que fuese proproductiva, que fuese proempleo y que fuese progresiva, ¿sí? Todas esas reformas de estar al servicio de la industria nacional, en particular la provincia de Buenos Aires, de atraer inversiones, costó mucho tiempo implementarla, pero a la vez también los resultados se van como viendo a lo largo del tiempo. Las cosas no son inmediatas. Yo me acuerdo, una vez escuchaba en la radio, que vos estás a la mañana, que mencionaban un libro respecto de la ansiedad que tienen las sociedades en el mundo y decían que Argentina estaba en el lugar número 5 en el mundo y primero en Latinoamérica. No recuerdo ahora el autor del libro, pero que lo mencionaron ustedes, y digo, nosotros los argentinos deberíamos también tratar de ver que las cosas llevan una madurez, ¿sí? Llevan tiempo procesarlo. Y creo que faltó eso, esperar a que decante y que se vean los resultados de todo aquello que el gobernador quería implementar, que lo pudo implementar finalmente y que ahora estamos viendo los resultados. Que hoy tengamos el triple de parques industriales de lo que teníamos antes. Que de la producción industrial, cuando el gobernador asumió, la provincia de Buenos Aires producía el 55% y hoy se produce el 60%, habla a las claras
pruebas de que la visión de mediano y largo plazo que tenía el gobernador para la provincia de Buenos Aires era la correcta, ¿sí? ¿Y la presión tributaria, digo, no es récord hoy la presión tributaria? ¿Te parece bien que así sea? Yo, en primer lugar, siempre digo, los países que no cobran impuestos no tienen destino. Si vos mirás los países más pobres del mundo y los más inequitativos, son los países que menor presión tributaria tienen. Yo creo que hay un espacio fiscal que uno tiene que saber aprovechar para que el Estado esté presente y para que conduzca y para que lidere, ¿sí? Nosotros le decimos una reforma tributaria que nos llevó distintos años hacerla, y lo que se hizo fue distribuir la carga tributaria y concentrarla en los actores de más altos ingresos de la provincia. En cualquiera de los tributos vos vas a ver esa característica. Cuando mirás la economía a nivel nacional, ¿qué es lo que más te preocupa? Creo que a todos los economistas nos preocupa el tema de la inflación, ¿sí? Pero el tema de la inflación necesitamos resolverlo también, creo, con una mirada de mediano y largo plazo. Argentina hace años que no puede resolver, que ha buscado distintos elementos para resolver el tema de la inflación, y nosotros necesitamos resolverlo, pero con una mirada de mediano y largo plazo, y que por supuesto no enfríe la economía, así que nosotros siempre estemos pensando en el Estado hacia los más vulnerables, así que más lo necesitan, y siempre generando empleo. Una vez que nosotros podamos resolver ese camino del desequilibrio que tiene nuestra economía productiva, ahí vamos a poder emprender el tema de la inflación y vamos a poder proyectar una macroeconomía con estabilidad y con mayores posibilidades de inversión todavía, porque la estabilidad es lo que hace a una decisión de inversión. Se intentó durante los últimos años especificar la manera en la cual piensan los ahorristas, sin embargo hoy la venta de dólar ahorro sigue siendo récord. ¿Por qué? Los argentinos siempre tuvimos una conducta de mirar mucho el dólar, a diferencia de todo lo que es Latinoamérica y de otros países, ¿sí? Y va a ser un cambio cultural muy fuerte poder instalar eso. Nosotros tenemos que volver a confiar en nuestra moneda. Se están haciendo todas las cosas para que esto suceda, desde el Banco Central, desde el Ministerio de Economía, pero va a llevar años. Estos cambios culturales llevan muchos años. Los sociólogos, los filósofos dicen que los cambios culturales pueden llevar entre 50 y 100 años. Lo que no podemos hacer es bajar los brazos. Si nosotros tenemos que emprender eso, por más que sepamos que va a ser un logro que lo van a disfrutar otros, que es lo mismo que hacemos en la provincia de Buenos Aires. Nosotros el año pasado acabamos de firmar algunos créditos internacionales con el BID, con el Banco Mundial, con la Corporación Andina de Fomento, y sabemos que nosotros no vamos a ver los logros de esos créditos, pero son logros que van a recibir la gente, beneficios que va a recibir la gente de la provincia de Buenos Aires, y que seguramente la cinta la va a cortar otro gobernador del espacio, y nosotros eso nos pone contentos. Tenemos que luchar por eso. ¿Qué diferencias ves de modelo entre lo que ustedes proponen y lo que propone Macri? Bueno, Macri estaba, ayer se conocieron por ahí algunas entrevistas de algunos economistas del sector, y claramente están pensando en hacer un ajuste. Nosotros pensamos que el ajuste es lo peor que le puede pasar a la economía argentina, y de hecho ya pasó, y lo estamos viendo en Grecia, ¿no? Y en otros países de Europa, pero hoy Grecia, si se quiere, está al tope de los ajustes que se están pidiendo. Y eso no es la solución. Nosotros en Provincia de Buenos Aires reformamos toda una estructura tributaria y logramos tener equilibrio fiscal, equilibrio financiero, sin represión salarial. Todo lo contrario, te diría yo. Los salarios en la provincia de Buenos Aires, los salarios públicos, representaban 5% del Producto Bruto, y hoy representan casi el 8% del Producto Bruto. Ese camino que uno recorre en la economía fortalece el mercado interno, y que fortalezca el mercado interno también es un indicador y un incentivo, un estímulo para que haya más inversiones. Pero a nivel nacional, cuando se devaluó en su momento, ¿no se dio una especie de ajuste? Mira, el otro día lo estábamos estudiando nosotros en el Ministerio, ¿no? Desde 1940 hasta acá, 75 años, hubieron 48 devaluaciones que fueron del 20% o superior. Y esas devaluaciones no hacen a que vos mejores la economía. Y yo leía una entrevista también que está en el diario La Nación, al menos en internet. Está muy bien, buen diario eso. Del presidente de Aluar. Y el título que ustedes le pusieron a esa nota fue algo así como que los empresarios no pueden estar pidiendo la solución en las devaluaciones. Sí, de Madanes Quintanilla. Exacto. Javier Madanes Quintanilla. Exacto. Y la verdad que me pareció muy interesante que un empresario, y sobre todo de ese sector, esté pensando en esto. Nosotros necesitamos soluciones de fondo a los temas. No podemos pensar en soluciones mágicas, y no se soluciona todo con una devaluación. ¿Y cuánto te pesa al mundo? Digo, pues se ha echado la culpa tanto al mundo a veces o a Brasil. ¿Cuánto incide realmente en la economía local? Incide mucho. Por eso lo bueno es tener un mercado doméstico que esté fortalecido. Pero sí, claramente la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, exporta casi el 40% de las exportaciones a Brasil. Entonces, que hoy Brasil esté con complicaciones hace que nosotros tengamos más dificultades. Por eso necesitamos sí o sí tener
tener un mercado interno que sea el dinamizador, sí, que no se rompan empleos en la provincia de Buenos Aires y en Argentina, pero claramente incide, y creo que lo bueno que logró Argentina en estos últimos años es empleos de calidad y estabilidad en los empleos. Lo que más tenemos que defender quienes manejamos o participamos en algo en la economía son los empleos y la estabilidad de esos empleos, y que tengas un mercado interno fortalecido desde distintos lugares hace que vos tengas ese empleo y que la gente no sienta que va a perder el empleo. Necesitamos generar empleo, más empleo todavía. ¿Te parece buena la gestión en aerolíneas? Sí, sí, pero además, primero que uno cuando compara distintas aerolíneas en el mundo, vos podés agarrar los balances de las distintas aerolíneas en el mundo, y Aerolíneas está en la mitad de la tabla en cuanto a los costos, en cuanto a la cantidad de empleados por pasajero, etcétera. Pero al margen de esa mirada, yo creo que uno tiene que tener una mirada un poquito más amplia y entender que en Argentina se necesita conectividad y que la conectividad no tiene valor. Sería interesante por ahí que alguien pudiese ponerle un valor pecuniario a la conectividad y ponerla en el balance, pero bueno. Igual las pérdidas son por los vuelos internacionales y no tanto por el cabotaje, cuando uno mira el balance concretamente de aerolíneas. Sí, yo lo que digo es cuando vos tenés un empresario de Tucumán, ¿no?, que viene hasta Buenos Aires y que de Buenos Aires va a Europa porque quiere exportar limones, eso tiene un beneficio para el tucumano, ¿sí? Y tiene un beneficio para toda la región. Entonces, bienvenido sea, porque ese empresario tucumano va a dar empleo. Cuando se habla de regresividad en los pasajes y en el subsidio que tienen, me parece que es un poco miope mirarlo solamente en que si esa persona es de altos ingresos o no. Esa persona seguramente está consiguiendo mercados para tener más posibilidades y para tener mayores beneficios también, mayores utilidades, y está muy bien que eso sea, pero también para dar empleo. Me parece que nosotros tenemos que empezar a tener una mirada un poco más colectiva y más integral de todos los temas de la economía argentina. Hoy cuando miramos las reservas, estos 33.000 millones de dólares, hay como dos versiones muy encontradas. Una que dice que por poco no alcanza para nada y la otra que son récord. ¿Cuál es tu opinión? No, primero que todos los países cuidan sus reservas, ¿sí? Las administran con prioridades y bueno, uno establece esas prioridades para el beneficio del país. Obviamente que si tuviésemos más reservas sería mucho mejor, sería mucho más fácil y uno podría liberar prioridades, ¿sí? Pero ningún país del mundo rifa sus reservas, y en economía el primer principio que nos enseñan es que los recursos son escasos y las reservas también son escasas porque es algo que tiene un límite, ¿sí? Y si no tuviesen límite estaríamos hablando de una economía virtual, si no sería la economía en la que estamos viviendo todos los países del mundo. ¿Te definís como heterodoxa en términos económicos? Y las definiciones a veces son como engañosas, me parece, ¿no? Pero decís federal y peronista en tu Twitter. Sí, eso sí, sí, eso sí. Bueno, yo nací en Tierra del Fuego, viví en Gallegos, en Santa Fe, en el Chaco. Acabo de llegar ahora de pasear por Chaco y... Lo reencontraste a Coqui, que está por allá ahora. Sí, en realidad, bueno, me encontré con el candidato a gobernador, Pepo, y con el intendente de Tacopozo, que yo hacía 20 años que no iba. Y la verdad que creo que tenemos que conocer más nuestro país todos, y eso nos hace querer más cada uno de los lugares y entender cuáles son las necesidades y desde dónde se parte para las necesidades. Yo me acuerdo una vez, la presidenta en una asamblea legislativa, en la apertura de la asamblea legislativa, ella decía que se venía el periodo de la sintonía fina, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto, ¿sí? Con saber que se resolvieron las cuestiones más inmediatas, más urgentes, y que uno tiene que ir a cada uno de los lugares y saber qué es lo que necesita ese lugar, cuáles son sus potencialidades, cuáles son los sueños de la comunidad y qué se puede desarrollar. Y si cuesta desarrollar algo, el Estado tiene que estar presente. Y eso nosotros lo hicimos en la provincia de Buenos Aires también. El equilibrio territorial, el desarrollo con equidad territorial es importante y es algo que el gobernador lo tiene muy presente. ¿Y qué pensás cuando se dice que en la provincia se hizo un ajuste más ortodoxo con impuestos y con esto? ¿No lo ves como algo real? No, para mí están completamente equivocados. Me parece que es una lectura muy simplista de lo que se hizo en la provincia, y por ahí el no querer escuchar lo que nosotros hicimos de parte nuestra y analizar todos los datos. Y nosotros, cuando hicimos un revalúo histórico después de 60 años, lo que menos nos pueden decir es que fuimos ortodoxos en esa política, ¿sí? Pensá que cuando la última vez que se había hecho un revalúo en Argentina había sido en la época de Perón, y los ingenieros que lideraban el proceso hoy figuran en la lista de desaparecidos, ¿sí? Para nada puedo coincidir con esa opinión de la provincia. ¿Y la relación con el campo, que fue tantas idas y vueltas o tantas contradicciones durante el último tiempo por parte del gobierno nacional, cómo la ves proyectada con un eventual gobierno de Daniel Scioli? En primer lugar,
de diálogo, ¿sí? El gobernador siempre mantuvo el diálogo con todos los sectores, no solamente con el campo, pero bueno, en particular con el campo. Nosotros, antes de llegar a hacer el revalúo, teníamos reuniones todos los años para trabajar en la posibilidad de hacer el revalúo y bueno, finalmente vamos a la legislatura sin el consenso, nos hubiera encantado tener el consenso con el sector rural, pero bueno, llegamos sin el consenso, se hizo y quedó demostrado efectivamente que el 60% de los productores agropecuarios de la provincia, a partir de que se hace el revalúo, pagaban lo mismo o menos de lo que estaban pagando antes, ¿sí? O sea, el sistema fue totalmente progresivo y a partir de eso, muchos de la mesa de enlace, de las agrupaciones agropecuarias, nos dieron la razón en la reforma que nosotros queríamos hacer. A veces hay mucho temor, por eso el diálogo es súper importante. Lo único que uno creo que no puede perder nunca es el diálogo. Cuando se habla de Miguel Bain como eventual ministro de Economía, ¿qué te genera? No, para nada. Nosotros trabajamos en conjunto. El gobernador es una persona que además del diálogo escucha mucho. Creo que nosotros también tenemos que aprender a escuchar cuáles son todas las necesidades y el gobernador escucha mucho a muchos economistas, no solamente a Miguel Bain, también lo escucha a Mario Blecher y bueno, nos sentamos todos en una mesa, discutimos, debatimos y me parece que eso está bueno. Y yo lo hago también dentro del ministerio. ¿Tenés tus propios también asesores? Sí, con toda la gente, el equipo del Ministerio de Economía mío, todos los lunes a la mañana. Hoy, hacemos macroeconomía desde el primer día de trabajo y hablamos obviamente de la macroeconomía nacional, pero también de la macroeconomía provincial y de todos los desafíos que tenemos por delante. Cuando se habló de pobreza, el ministro de Economía dijo que le parecía un dato estigmatizante. ¿Cuál es tu opinión respecto de esta no medición de la pobreza? A ver, en primer lugar, Argentina está yendo a medir la pobreza, ¿no? Nosotros necesitamos desarrollar indicadores que sean creíbles, que sean prestigiosos y esto lleva mucho tiempo. Tener series de datos llevan mucho tiempo, ¿sí? Y me parece que en eso también tenemos que bajar por ahí el nivel de ansiedad y lo importante también es que las políticas, tanto del gobierno nacional como de las provincias y los municipios, complementando lo que hace el gobierno nacional, apuntan a resolver los problemas más urgentes y más vulnerables. Nosotros de nuestro presupuesto provincial, el 70% del presupuesto está dirigido a los sectores más vulnerables de toda la población de la provincia de Buenos Aires. Y esto es lo importante, igualar oportunidades, ¿sí? Claramente nosotros tenemos un dato de pobreza, se mide de distintas formas, pero hay un indicador que es el del censo y no se puede esperar al próximo censo, o por lo menos tenemos que empezar a proyectar un nuevo indicador que sea complementario a los datos censales. Y eso es lo que se está trabajando y bueno, se irá resolviendo con los años. La última, como fanática de Boca, ¿qué sentiste con la vuelta de Tevez? No, muy contenta, pero además en particular yo soy medio fanática de Tevez. Una vez me encontré con Tevez jugando en Fuerte Apache, con Villa La Ñata, y estaba con una gorrita naranja por las dudas por el gobernador, pero con la remera de Boca, y me acerco y le digo a Carlitos que lo tenía San Martín, a la izquierda a Tevez, un cuadro de Tevez, y a la derecha a Scioli, y le digo que yo para mí era como un prócer y se mataba de risa. Así que no, la verdad que muy, muy contenta. Silvina, gracias por habernos acompañado. No, por favor, gracias a vos.